El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es la defensa de mi vida. Si el Señor es mi luz, ¿a quién temeré? ¿Quién me hará temblar? Una cosa pido al Señor, habitar por siempre en su casa, gozar de la dulzura del Señor, contemplando su templo santo. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es la defensa de mi vida. Si el Señor es mi luz, ¿a quién temeré? ¿Quién me hará temblar? No escondas tu rostro, Señor. Buscaré todo el día tu rostro. Ni mi padre ni madre me abandona. El Señor me recogerá. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es la defensa de mi vida. Si el Señor es mi luz, ¿a quién temeré? ¿Quién me hará temblar? En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Hermanos, estamos ya en la Semana Mayor, la Semana Santa. Lunes Santo. La Pascua ya está aquí, cerquita. Resucitemos con Jesús. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Te rogamos, Dios Todopoderoso, que quienes desfallecemos a causa de nuestra debilidad, nos recuperemos gracias a la pasión de tu unigénito, el que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del profeta Isaías. Miren a mi siervo a quien sostengo, a mi elegido en quien tengo mis complacencias. En él he puesto mi espíritu para que haga brillar la justicia sobre las naciones. No gritará, no clamará, no hará oír su voz por las calles, no romperá la caña resquebrajada, ni apagará la mecha que aún humea. Promoverá con firmeza la justicia, no titubeará ni se doblegará hasta haber establecido el derecho sobre la tierra y hasta que las islas escuchen su enseñanza. Esto dice el Señor Dios, el que creó el cielo y lo extendió, el que dio firmeza a la tierra con lo que en ella brota, el que dio el alimento a la gente que habita la tierra y la respiración a cuanto se mueve en ella. Yo, el Señor, fiel a mi designio de salvación, te llamé, te tomé de la mano, te he formado y te he constituido alianza de un pueblo, luz de las naciones, para que abran los ojos de los ciegos, saques a los cautivos de la prisión y de la mazmorra a los que habitan en tinieblas. Palabra de Dios. Te alabamos, Te alabamos, Señor. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién voy a tenerle miedo? El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién podrá hacerme temblar?
los malvados para devorarme. Ellos enemigos y adversarios tropiezan y caen. El Señor es mi luz y mi salvación. Aunque se lance contra mí un ejército, no temerá mi corazón. Aun cuando hagan la guerra contra mí, tendré plena confianza en el Señor. El Señor es mi luz y mi salvación. La bondad del Señor espero ver en esta vida. Ármate de valor y fortaleza y en el Señor confía. El Señor es mi luz y mi salvación. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Señor Jesús, Rey nuestro, solo tú has tenido compasión de nuestras faltas. Honor y gloria a ti, Señor Cristo Jesús. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor Jesús. Capítulo 12, versículos del 1 al 11. 6 días antes de la Pascua fue Jesús a Betania, donde vivía Lázaro, a quien había resucitado de entre los muertos. Allí le ofrecieron una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban con él a la mesa. María tomó entonces una libra de perfume de nardo auténtico, muy costoso. Le ungió a Jesús los pies con él y se los enjugó con su cabellera. Y la casa se llenó con la fragancia del perfume. Entonces Judas Iscariote, uno de los discípulos, el que iba a entregar a Jesús, exclamó: ¿por qué no se ha vendido ese perfume en 300 denarios para dárselos a los pobres? Esto lo dijo no porque le importaran los pobres, sino porque era ladrón. Y como tenía a su cargo la bolsa, robaba lo que echaban en ella. Entonces dijo Jesús: déjala. Esto lo tenía guardado para el día de mi sepultura. Porque a los pobres los tendrán siempre con ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. Mientras tanto, la multitud de judíos que se enteró de que Jesús estaba allí, acudió no solo por Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien el Señor había resucitado de entre los muertos. Los sumos sacerdotes deliberaban para matar a Lázaro, porque a causa de él muchos judíos
se separaban y creían en Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Gloria a ti, Señor Señor Jesús. Jesús. Me van a dispensar todo este teatro que estoy haciendo porque hoy en la mañana se me falseó una rodilla totalmente. Pues esto fue a consecuencia de la ceremonia de ayer, un poco larga, y sobre todo la hincada que tuve que dar. Ya a mis casi 83 años, algo debe pasar. Así es que amacízalo bien, no se vaya a caer. Ayer, con la ayuda de Dios, dimos comienzo a la Semana Santa, también llamada Semana Mayor. Y aunque ayer, Domingo de Ramos o Palmas, no tuvimos ni la bendición de palmas ni su distribución, pues así le pareció mejor a nuestro señor obispo para aminorar las posibilidades de contagios de este mal que nos aqueja ahora, como lo es el coronavirus. Sin embargo, la santa celebración de ayer estuvo muy digna, a pesar de nuestras reducidas posibilidades. Las lecturas bíblicas de por sí hablaron todo. El entorno decorativo, la música y los cánticos, la transmisión visual y auditiva, el servicio del altar, los amigos que nos han seguido desde sus hogares en diferentes lugares, los amigos hermanos que se han tomado la molestia y la delicadeza de habernos mandado mensajes que nos ayudan a mejorar y a seguir adelante. Y sobre todo, la Santa Eucaristía. Gracias a todos por su participación. Y sigamos adelante con el entusiasmo con que hemos empezado. Y si es posible, redoblémoslo para llegar lo mejor posible dispuestos a nuestra gran meta, la resurrección de Cristo Jesús el próximo domingo. Pues, como dice San Pablo, entre tantas citas que tiene sobre el modo de cómo nos afecta y nos afectará la resurrección de Cristo, está esta cita. Del mismo modo que en Adán mueren todos, así también todos revivirán en Cristo. 1 Corintios 15, 22. Ánimo pues, y dispongámonos a terminar debidamente este sagrado tiempo de la Cuaresma, de la Semana Santa y de la resurrección de Cristo Jesús.
no nos desprendamos de la Santísima Virgen María, que ella siguió a su Hijo Divino paso a paso hasta el Calvario y hasta la entrega del Espíritu Santo en Pentecostés, y sigue presente en la Iglesia, ayudándonos hasta vernos reinar al lado de su Hijo Jesús, al lado del Padre y del Espíritu Santo, por toda la eternidad. Gracias, pues, a todos los que han participado en esta semana. Hoy damos comienzo a las 4 lecturas que nos brinda el profeta Isaías sobre el misterioso siervo de Yahvé. Lecturas que cada vez se irán perfilando más y más de una manera profética hasta desembocar en la persona del Mesías, que es Cristo Jesús. Los 4 cánticos del siervo de Yahvé, llamados en hebreo Ebed Yahweh, Ebed Yahweh, los vamos a leer de la siguiente manera. Hoy lunes leemos el primer cántico. Mañana martes, Dios mediante, el segundo cántico. Pasado mañana, miércoles, el tercer cántico. Y el viernes santo, el cuarto y último cántico. El jueves no se lee nada del siervo de Yahvé, porque la ceremonia tiene otro aspecto. Los 4 cánticos están desconectados entre sí, pues sus citas dan brincos y están esparcidos a lo largo de los capítulos del 42 al 53. Los 4 cánticos se hallan en el Deutero Isaías, es decir, en el segundo libro de Isaías, que va de los capítulos 40 al 55. Nunca se ha sabido el porqué de ese desorden textual que hay en el libro de Isaías. Bueno, una de las razones es que, como ya saben ustedes, se hicieron varias recopilaciones de los libros del Antiguo Testamento por los mismos judíos. Entonces pescaban una cosa de acá, pescaban otra cosa de allá, más o menos los juntaban, imaginándose que era la hilación de ideas, y a veces no eran, y así sucesivamente. Bueno, seguimos con la homilía. El primero de los 4 cánticos del siervo de Yahvé, el cántico que leemos hoy lunes, nos presenta al siervo de Yahvé, es decir, al Ebed Yahweh, con esas características bien definidas para su identificación posterior en la era mesiánica. Ebed Yahweh es el elegido de Yahvé Dios. Versículo 1, inciso A. En él, Yahvé Dios tiene sus complacencias. Versículo 1, inciso B. Está lleno del Espíritu de Yahvé Dios. Verso 1, inciso C. Está destinado a llevar la justicia a las naciones. Versículo 1, inciso D. A abrir los ojos de los ciegos. Versículo 7, inciso A. Y a liberar a los cautivos. Versículo 7, inciso B. Ha sido constituido alianza de un pueblo y luz de las naciones. Versículo 6, inciso B. Les dije que todo esto posteriormente sirvió para identificar al Mesías, puesto que las características que tiene el siervo de Yahvé son las características que tendría también el Mesías, porque hay una identificación entre el Mesías y entre el siervo de Yahvé. Por ejemplo, de las 2 últimas
que aquí expresé. Ha sido constituido alianza de un pueblo. Bueno, ese pueblo es el pueblo de Dios. Fíjense cómo dice precisamente en el Evangelio. Este es mi cuerpo que va a ser entregado por ustedes. Este cáliz es la nueva alianza en mi sangre. La cita es de Lucas 22, versículos del 19 al 20. Aquí está precisamente el siervo de Yahvé, que es Jesús, presentándose como alianza. La alianza ya no es un borreguito, la alianza ahora es una persona. Luego también, luz de las naciones. Jesús mismo lo dijo, yo soy la luz del mundo. Juan 8:12. Y así, todas las características del siervo de Yahvé pasan al Mesías, pasan a Jesús. La manera de llevar a cabo la misión que le confía Yahvé Dios está descrita en esta frase. La manera de llevar a cabo la misión. No romperá la caña resquebrajada, ni apagará la mecha que aún humea. Fíjense, ayer precisamente veíamos que el Mesías entra a Jerusalén no en un caballo, sino en un burrito, en un burro. Esto es lo que significa: no romperá la caña resquebrajada, ni apagará la mecha que aún humea. Llegará en santa paz, ofreciendo la paz. El que no la quiera, bueno, ya es otra cosa. Pero ven la coincidencia del Evangelio de ayer, de las Palmas, y lo que dice aquí sobre el futuro Mesías. Pasamos al Salmo. Es el Salmo 26 en algunas Biblias, o el 27 en otras Biblias. Y del Salmo se han explicado los siguientes versículos, del 1 al 3 y luego del 13 al 14. Ya desde este primer cántico del siervo de Yahvé, Ebed Yahweh, se entrevé que la misión del siervo no será nada fácil. De igual manera, en cuanto a nosotros también, no solo el siervo de Yahvé, también nosotros tenemos lo siguiente: toda misión o toda vocación venida de Dios nos llega cargada de 1000 responsabilidades divinas. Al siervo de Yahvé le costó cumplir con su misión, a nosotros nos cuesta cumplir con nuestra vocación también. Estamos a mano, sí, emparejaditos. Sí. ¿Por qué digo? Porque las vocaciones de cada uno de nosotros están llenas de 1000 responsabilidades. Porque la vocación o la misión nos llega de parte de aquel que es el ser infinito por naturaleza. Si es infinito el Dios que nos da la vocación, pues ahí le carga la mano. Y también hablé de responsabilidades divinas. ¿Por qué? Porque si es Dios el que nos da la vocación, Él es el 3 veces santo. Entonces lo que Dios nos pone en la mano para cumplir es santo. Santo es el marido en manos de la esposa. Santa es la esposa en manos del marido. Santos son los hijos en manos de sus padres, etc. Con Dios no se juega. El 3 veces santo, Isaías 6:3. Por eso es un verdadero heroísmo serle fiel al Señor al 100%. Es un heroísmo de nuestra propia vocación. Con todo, en medio de nuestras debilidades humanas, unamos nuestra voz a la del siervo de Yahvé.
unamos nuestra voz al Ebed Yahweh, el cual sentía la responsabilidad y sin embargo obedeció en todo. ¿Por qué? Porque las órdenes venían de parte de Dios. Así digamos con el Salmo, algunas frases espigadas. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién voy a tenerle miedo? ¿Por qué vamos a tener miedo? Si Dios es el que nos ha dado aquello de vocación o nos ha pedido una misión, ¿por qué miedo? Si Él nos la da, Él también nos dará con qué hacer aquello. El versículo 1 del Salmo 26. Aunque se lance contra mí un ejército, no temerá mi corazón. Versículo 3. Las dificultades son muchas en la vida, pero ¿por qué temerlas? Ármate de valor y de fortaleza, y en el Señor confía. Versículo 14 de hoy, el último. Pasamos así ahora al Santo Evangelio. Al principio de su Evangelio, el apóstol y evangelista Juan nos fue llevando de la mano para hacernos recorrer las actividades de cada día de la primera semana de actividades de Jesús. Una cosa muy interesante. Lo hago notar porque precisamente el Evangelio de hoy, como empieza, precisamente con la expresión del calendario, 6 días antes de la Pascua. Y vamos a ver que el apóstol Juan en su Evangelio nos presenta la primera semana de actividades de Jesús día a día, y ahora nos va a presentar la última semana de actividades de Jesús día a día. Interesante. Vamos a ver. El primer día de la semana, cuando empieza Jesús, ¿qué tenemos en ese día? El testimonio de Juan. Yo soy la voz que clama en el desierto, y nada más. Todo es del capítulo 1, versículos 19 al 28. Y todo esto comenzó en Betania, pero la otra Betania, había 2 Betanias. Una Betania que estaba al lado oriental del río, acá de este lado, que ya no pertenecía a Israel, y la otra Betania que estaba del otro lado, que es así pertenecía a Israel. Aquí en esta Betania que no pertenecía a Israel, allí bautizaba Juan. Juan siempre bautizó fuera del territorio de Israel. ¿Para qué? Para hacer recordar a los judíos que los antepasados, cuando llegaron con Josué, tuvieron que pasar el río. Así es que si tú quieres enderezar tu vida, métete al río como si te estuvieras metiendo por vez primera, y allí te voy a bautizar. También esta Betania, la del otro lado, se llama Batabara. Es como los dos Laredos, Laredo de México y Laredo de Estados Unidos. Segundo día, dice, al día siguiente, fíjense ustedes, al día siguiente fue cuando Juan vio pasar a Jesús cerca de él y dijo, he ahí el Cordero de Dios. Y además de eso, este es el que bautiza con el Espíritu. Versículos del 29 al 34. Tercer día, también encabezado por al día siguiente, fue cuando Juan volvió a repetir, he ahí el Cordero de Dios. Y en este tercer día fue cuando lo siguieron 2 discípulos de Juan, Andrés y aquel otro discípulo amado. Versículos 35 al 40. Cuarto día, al amanecer, aunque no diga al día siguiente, pero si es al amanecer, es el día siguiente. Fue cuando Andrés fue a buscar a Pedro, a su hermano, y lo llevó a Jesús. Versículos 41-42. El quinto día, al día siguiente, Jesús se encontró con Felipe, que iba hacia Betsaida. También Jesús iba a Betsaida. Y luego Felipe se encuentra con Natanael, con su amigo. Natanael es precisamente Bartolomé. Versículos del 43 al 51. Y finalmente el sexto día,
Estamos en las bodas de Caná, ya el capítulo 2. Así, en Caná de Galilea, dio Jesús comienzo a sus señales y manifestó su gloria. Y creyeron en él sus discípulos. Manifestó su gloria al final de la primera semana. Eso mismo va a pasar al final de la última semana. Así como Juan nos detalló la primera semana de actividades de Jesús, de igual manera nos detallará la última semana de las actividades de Jesús, la semana que estamos empezando. Por eso, la narración evangélica de hoy comienza con la expresión de 6 días antes de la Pascua. Juan 12:1. No se las voy a explicar para qué, las vamos a ver. Y así, como la primera semana terminó en gloria, como dice el mismo evangelio, ahí manifestó su gloria en las bodas de Caná de Galilea, el milagro de la conversión de el agua en vino, porque en Caná Jesús realizó su primer milagro de convertir el agua en vino. De igual manera, esta última semana terminará también en gloria, porque Jesús con su resurrección manifestará su divinidad. Esa es su gloria. Amén. Y entre gloria y gloria, la gloria de la primera semana y la gloria de la última semana, está la actividad de Jesús de prepararnos para recibir la vida divina que nos comunica con su muerte. La vida que nos comunica con su muerte. Fíjense cómo se comunica la vida con la muerte. Si el grano de trigo no muere, en el surco no hay vida. Entonces, entre gloria y gloria, la gloria de la primera semana y la gloria de la última semana, está la actividad de Jesús de prepararnos para recibir la vida divina que nos comunica con su muerte. E inclinando la cabeza, entregó el Espíritu. Juan 19:30. Y para recibir también los sacramentos de la iglesia. El soldado traspasó el costado de Cristo que brotó sangre y agua. Sangre, la Eucaristía. Agua, el bautismo. Juan 19:34. Entre gloria y gloria. Reflexión. ¿Qué contraste tan grande encontramos en el Evangelio de hoy entre dos discípulos de Jesús? Efectivamente, por un lado, María, la hermana de Marta y de Lázaro, que derrocha, según Judas Iscariote, 1 libra de perfume de nardo auténtico para ungir a Jesús como una manifestación de su amor por Jesús. Por el otro lado, Judas Iscariote, que ve en aquel gesto de María un desperdicio. ¿Sí? Un acto de amor en María, para María. Un desperdicio, según Judas Iscariote. Qué contraste, ¿verdad? María ama a Jesús, por eso hace lo que hace. Como una mamá, una madre, como cuánto hace por sus hijos. Uno puede decir, ajeno a la familia, pues qué disparate está haciendo esta mujer. Dale una cachetada, un puntapié y se acabó todo, ¿no? Y la mamá está buscándole la manera de cómo. Bueno, María ama a Jesús, por eso hace lo que hace. Judas Iscariote no ama a Jesús, tan es así que no lo ama que lo entregó. Por eso le molesta lo que hace María. Le molesta el amor. Judas Iscariote pone como excusa el dar el dinero equivalente de 300 denarios a los pobres. Pero el apóstol Juan dice inmediatamente que Judas Iscariote era un ladrón. Él quería el dinero, contante y sonante. Por eso habló de los 300 denarios y échelos aquí a la bolsa. Y como yo me encargo de la bolsa, pues yo a ver cómo le hago, pero los voy a sacar.
en la bolsa de la comunidad, pero para quedárselo él. ¿Cuándo se iban a acabar los pobres de esa manera? Nunca. Robarle al pobre es hacerlo más pobre. María, en cambio, le dio a Jesús lo que tenía guardado. Es decir, María le dio a Jesús todos sus ahorros. Y por encima de todo, María le dio a Jesús su corazón, por el hecho de enjugarle los pies con su cabellera. No solo le dio lo material, el perfume, también le dio su corazón. Otro contraste enorme y gigante que leemos en el Evangelio de hoy es este. Los sumos sacerdotes deliberaban para matar a Lázaro, porque a causa de él muchos judíos se separaban y creían en Jesús. Versículo 10 del Evangelio de hoy. Y la casa se llenó con fragancia del perfume. Ahí está el contraste. Los sumos sacerdotes respiraban y despedían odio. ¿Por qué odio? Buscaban la manera de matar a Lázaro. En cambio, el aceite perfumado de María se expandía llenándolo todo con la fragancia del perfume. ¿Qué contraste? Preguntémonos, pero respondámonos con sinceridad ante Jesús. ¿A qué huele nuestro hogar? ¿A odio o a perfume? ¿A qué huele nuestro círculo de personas con las que más nos relacionamos por razones de trabajo o de vecindad o de parentesco político? Suegras, suegros, nueras, yernos, cuñados, tías, tíos, celos, malentendidos. El celo es enfermizo, acaba con las personas y acaba con los matrimonios. Sí. ¿A qué huele nuestra comunidad diocesana? ¿A odio o aceite perfumado? Huelen a aceite perfumado de amor y de caridad, como el aceite perfumado de María, la hermana de Marta y de Lázaro. ¿O huelen a odio todo este círculo de personas, como el de los sumos sacerdotes y como el de Judas Iscariote? Respondamos con sinceridad. Algo o mucho podemos cambiar. Faltan 6 días antes de la Pascua. Rectifiquemos nuestra vida antes de llegar a la Pascua. Faltan 6 días, preciosos días para la Pascua, como dice el Evangelio de hoy. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Te ofrecemos, oh Señor, este pan y este vino, recíbelo, es nuestro don, recíbelo de nuestras manos, Señor, es trigo de nuestros campos, racimos de nuestras viñas. Te ofrecemos, oh Señor, este pan y este vino, recíbelo, es nuestro don, recíbelo de nuestras manos, Señor. Este pan será tu cuerpo y este vino tu sangre.
que ofrecemos, oh Señor, este pan y este vino, recíbelo, es nuestro don, recíbelo de nuestras manos, Señor. Recibimos de tu generosidad. Este pan será tu cuerpo y este vino tu sangre que ofrecemos, oh Señor, el trabajo de este día, nuestra inquietud, nuestra oración, nuestro dolor y alegría, Señor. Orad, hermanos, para que ese sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, recibamos este sacrificio para la gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Mira con bondad, Señor, los sagrados misterios que estamos celebrando, y ya que en tu misericordia dispusiste que nos sirvieran para desechar nuestros falsos criterios, concédenos que nos ayuden a producir verdaderos frutos de vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el cielo. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, porque se acercan ya los días santos de su pasión salvadora y gloriosa resurrección, en los cuales celebramos su triunfo sobre la soberbia del antiguo enemigo, y se renueva el misterio de nuestra redención. Por él, glorifica tu majestad la multitud de los ángeles, que gozan eternamente en tu presencia. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo es el Señor, digno de alabanza, a Él el poder, el honor y la gloria. Hosana, 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 Hosana al Señor. Bendito el que viene en el nombre del Señor, con todos los santos cantamos para ti. Hosana, 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 Hosana al Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, para que se nos conviertan en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna,
que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, ese es el sacramento de nuestra fe. Por tu cruz y resurrección nos has salvado, Señor. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Daniel, con nuestro obispo auxiliar Mario Alberto, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos pues con fe y esperanza: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Líbranos del mal, del coronavirus, si esta es tu voluntad. Y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Como hijos de Dios, intercambiemos ahora un signo de comunión fraterna. La paz, Padre. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo de Cristo me guarden para la vida eterna. Amén. La sangre de Cristo me guarden para la vida eterna. Amén. El cuerpo de Cristo. Amén. La sangre de Cristo. Amén. El cuerpo de Cristo. Amén. El cuerpo de Cristo. 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 Alabado sea el santísimo sacramento del altar, en los cielos y en la tierra, aquí en todo lugar. En los cielos y en la tierra, aquí en todo lugar. Ángeles y serafines, ayudadme a bendecir a Jesús sacramentado, que ya voy a recibir. A Jesús sacramentado, que ya voy a recibir. Ya en el cielo y en la tierra, alabado sin cesar el mismísimo Cordero que hasta mí quiere llegar. El mismísimo Cordero que hasta mí quiere llegar. Nuestro cuerpo sacrosanto, benignísimo Señor, es de fuertes alimentos y de débiles vigor. Es de fuertes alimentos y de débiles vigor. Nuestro cuerpo sacrosanto es mi vida, paz y unción. Es el alma, dulce calma, que mitiga mi dolor. Calma, dulce calma, que mitiga mi dolor. Alabado sea el santísimo sacramento del altar, en los cielos y en la tierra, aquí en todo lugar. En los cielos y en la tierra, aquí en todo lugar. Oremos. Visita, Señor, a tu pueblo y protege con tu constante amor a quienes has santificado por estos misterios, para que recibamos de tu misericordia y conservemos con tu protección los auxilios para nuestra salvación eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Agachemos nuestra cabeza ante el Señor. Dios y Padre nuestro, que tu protección socorra a los humildes y asista continuamente
a quienes confían en tu misericordia, para que se preparen a celebrar las fiestas pascuales, no solo con acciones corporales, sino sobre todo con pureza de corazón, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con su espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Podéis ir en paz. La Santa Misa ha terminado. Demos gracias a Dios. Dios.